Bien, tengan buenas tardes. Vamos a dar inicio a la clase de este día. Pues estamos en la lección número 4 del principio número 2, el cual tiene como título El ministerio de Jesucristo. Ya vimos la vida del Señor Jesucristo, su obra. Ahora vamos a ver el ministerio, que yo siento, según lo que he revisado el material, que es como un repaso básicamente de todo lo que hemos visto anteriormente. Entonces, creo que se acaba de unir. Eh, Buenas tardes, hermana Jacqueline. Buenas tardes, Dios les bendiga. Amén, Dios le bendiga. Bien, entonces les mencionaba que hemos entrado a la lección número 4, el ministerio de Jesucristo. Bueno, vamos a poner este tiempo en manos de nuestro Señor, entonces le voy a pedir el favor de poder inclinar el rostro y vamos a orar. Padre, te damos las gracias por este día que nos has dado. Gracias, Señor, porque sabemos que tú estás con nosotros, porque tienes cuidado especial con cada uno de tus hijos, Señor. Sabemos que tú tienes control sobre todas las cosas y todo es conforme a tu propósito y voluntad, Señor. Y sabemos que eso es bueno, porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Te pedimos, Padre, por este tiempo. Ayúdanos, Señor, a meditar en tu palabra, a poder hablarla de la mejor manera, interpretarla de la mejor manera, que podamos compartirla también con los que están a nuestro alrededor y que podamos ser, Señor, reflejos de tu luz, que podamos vivir para tu gloria y tu honra, que todo lo que hagamos, Señor, sea de tu agrado. Bendice este tiempo, Señor, bendice a las hermanas, al hermano que está conectado. Ayúdanos, Señor, a que más personas puedan entrar a las clases también, Señor, de avance en la Iglesia Bautista Miramonte y hasta donde tú lleves, Señor, este ministerio. Bendice, Señor, a todos nosotros, los que van a ver en retransmisión también el video. Bendícelos, Señor, y ayúdanos a seguir buscando más de ti, Señor. Gracias te damos, pon palabras en mi boca, Señor, de tal manera que todo lo que hable sea conforme a tu palabra y no conforme a mis pensamientos o algo, Señor, que sea propio de mí, sino que sea propiamente lo que en tu palabra está escrito, Señor. Gracias te damos por todo, en tu nombre hemos orado, por los méritos de Cristo hemos orado y te hemos pedido todo. Amén y amén. Bien, les mencionaba que es el ministerio de Jesucristo lo que vamos a estar estudiando este día. Y el objetivo es analizar el ministerio de el Señor Jesucristo a lo largo de la eternidad. Realmente, cuando hablamos de Jesús, de Jesucristo, estamos hablando de cuando Él vino y se encarnó. Antes de que Él se llamara Jesucristo o Jesús, era la segunda persona, bueno, sí, sigue siendo la segunda persona de la Trinidad. Siempre ha sido el Hijo de Dios. Siempre ha sido, bueno, siempre ha estado con el Padre y eso pues ya lo hemos estudiado en varias ocasiones. Juan 1.1 nos habla exactamente sobre eso, perdón, me asusté ahí que vi algo. Entonces, efectivamente, eh, ya hemos revisado ese tema, vimos que hubieron como teofanías, apariciones de alguna forma de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, el ángel de Jehová hace referencia al Señor Jesucristo, y hay otros textos bíblicos en donde vimos que efectivamente desde antes de la fundación del mundo ya estaba con el Padre. De acuerdo, entonces cuando hablamos del Señor Jesús, estamos hablando de cuando se encarnó. Entonces el ministerio pasado que vamos a revisar ahorita es sobre ese tiempo, o sea, es un pasado de nosotros, por así decirlo, eh, de cuando vino y se encarnó el Señor Jesucristo. Entonces vamos a ver el ministerio pasado, de cuando vino, como el Señor Jesús nació y creció, ¿verdad? Y todo, y hizo su ministerio. Vamos a ver el ministerio presente y vamos a ver el ministerio futuro. Entonces, a eso se refiere con la eternidad. Ahí la verdad es que la eternidad es
el tiempo y fuera del tiempo, ¿verdad? Que es en donde existe Dios, pero eh, ahí se quedó un poco, bueno, el contenido se quedó un poco corto con respecto al objetivo, ¿verdad? Pero sí, ya en clases anteriores ya vimos eso, que el Señor Jesucristo, como segunda persona de la Trinidad, ya estaba presente antes de haberse encarnado aquí. Continúa diciendo, reconociendo su obra a favor de la humanidad y mostrando confianza plena en el Señor Jesucristo, en el Señor Jesús. Esto nos tiene que fortalecer en la fe y poder estar más claros con todas estas doctrinas, este conjunto de instrucciones, de enseñanzas que vienen de la Biblia. Bien, aquí hay como un cuadro de resumen de lo que les acabo de mencionar, el ministerio de Jesucristo. Lo vamos a ver en su ministerio pasado, presente y futuro, de cuando vino y se encarnó. Entonces, como bien saben, aproximadamente a los 30 años inició su ministerio. Y el ministerio del Señor Jesucristo fue de 3 años y medio aproximadamente, según los teólogos. De acuerdo a las evidencias de la Biblia, que prácticamente así haciendo como conjeturas, bueno, no tanto conjeturas, sino interconectando los evangelios, nos damos cuenta que como que él celebró en ese tiempo de ministerio 3 Pascuas. Por lo tanto, por lo menos, tuvo que haber sido 3 años lo que fue su ministerio, por esas 3 Pascuas que él celebró. Obviamente la última fue cuando lo sacrificaron en la cruz. Esa fue prácticamente la última Pascua, como su ministerio dicta, ¿verdad? Obviamente él resucitó, tiene un cuerpo glorificado, está a la diestra del Padre, y pues ya sabemos, ¿verdad? O sea, pero bueno, aquí tenemos el ministerio pasado, que como les mencioné, es cuando vino aquí a la tierra, nos dijo que iba a enviar al Espíritu Santo, que es el Consolador, en su nombre. También nos dice la palabra que Él es juez. También nos dice que Él es Salvador por lo que hizo en la cruz. Es sumo sacerdote, ya lo vimos también en clases anteriores en el libro de Hebreos. Y es fuente de la vida cristiana. Vimos que Él nos da ejemplo de vida, cómo deberíamos nosotros de caminar en este mundo. También con respecto al ministerio presente, actualmente, hoy por hoy, donde estamos sentados, Él es nuestro abogado, el Paracleto. Vamos a ver que también el Espíritu Santo es abogado, pero en este caso, pues, estamos hablando del Señor Jesucristo, el ministerio. También es nuestro abogado, es nuestro consolador, es el quien está a nuestro lado, porque Él está intercediendo por nosotros. Por eso es que sigue teniendo esa función de sacerdote. También actualmente está preparando un lugar para nosotros. Este es algo simbólico, me imagino yo. Yo no lo veo como, y bueno, y puede que esté equivocado, pero yo no lo veo como lo miran algunos, que nos está haciendo una mansión, así una casita, porque en el cielo vamos a estar de forma temporal. Realmente donde vamos a vivir la eternidad es en ese cielo y en esa tierra nueva. No va a ser en sí en el cielo donde están actualmente los santos de Dios, ¿verdad? Entonces, yo creo que a lo que se refiere de que nos está preparando lugar, se refiere a ese cuerpo celestial que vamos a tener. Eh, porque prácticamente de la nada, o sea, porque yo no creo que todas las partículas de polvo de la gente cuando muere pues sí, o sea, al final nos convertimos en polvo. No creo que todas las partículas de polvo se unan y hagan un cuerpo, ¿verdad? Sino que para mí va a ser una nueva creación, así como lo que representa el bautismo, de que nosotros somos sepultados con Cristo, o sea, morimos, y ese mismo bautizo representa que somos creados como una nueva criatura, una nueva vida. O sea, hemos nacido de nuevo. Eso es lo que representa el bautismo, aunque realmente nosotros nacemos de nuevo cuando se da la conversión, cuando el Espíritu Santo toca nuestro corazón
recibir ese llamado, nosotros nos arrepentimos, tenemos fe en el Señor Jesucristo, y en ese momento se da la conversión, ese nuevo nacimiento en donde nosotros ya somos parte de la familia de Dios. Pero bueno, también el Señor Jesucristo es la cabeza de la iglesia y nosotros somos parte de ese cuerpo de Cristo. Y por medio del Espíritu Santo nos da poder, nos está formando, estamos en un proceso de santificación y nos está cuidando, y guardamos sus mandamientos y decimos que somos hijos de Dios y decimos que somos de Cristo. Obviamente no de una forma perfecta, pero sí de una forma sincera. ¿Por qué? Porque cuando pecamos, o sea, nos sentimos mal, no es que lo hagamos y aprobemos a los que lo hagan, ¿verdad? Sino que de alguna forma nosotros nos sentimos mal y sentimos la necesidad de presentar ante Dios pues nuestras faltas. Bien, el ministerio futuro también tiene que ver con que Él va a gobernar a todo el mundo. Como les mencioné en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 12, si no me equivoco, lo vamos a revisar más adelante, si llegamos a finalizar esta lección. Ahí se habla de, no, creo que no es el 12, ha de ser como el 21 o algo así, pero habla del cielo nuevo y la tierra nueva. Mejor busquémoslo para no estar hablando. Cielo nuevo, tierra nueva, Apocalipsis. 21 es, 21. Entonces, ahí se mira de que, bueno, y ahí hay una controversia, ¿verdad? De que si el mundo va a ser destruido totalmente y Dios va a hacer algo totalmente nuevo, o si realmente este mundo como existe va a ser renovado. Los testigos de Jehová dicen que va a ser renovado. En el cristianismo actual se podría decir, se dice de que va a ser todo destruido y va a ser uno nuevo. Pero los reformadores tenían, o sea, acuérdense que la Iglesia Católica era quien representaba el cristianismo históricamente, hasta que hubo ese momento en la historia con Martín Lutero y la Reforma Protestante. Entonces los primeros reformadores veían, o sea, tenían una concepción un poco diferente, veían así que era una renovación. Y bueno, no nos vamos a meter a esas controversias, pero solo un avance les doy al respecto de que si nosotros buscamos la palabra en griego, la traducción de la palabra en griego que se traduce como nuevo, vemos que hace referencia no a una destrucción y volver a hacer algo nuevo, sino a una renovación. Entonces muy probablemente aquí en este mundo va a pasar algo con fuego probablemente, porque así lo dice la Biblia, ¿verdad? En el diluvio fue con agua y en la segunda venida de Cristo, pues en el juicio va a ser con fuego. Algo va a pasar en el universo o en nuestro mundo que va a transformar todo y va a cambiar radicalmente, y al final pues vamos a tener una tierra renovada. Si no es así, pues igual Dios es todopoderoso, Él puede hacer otro universo si Él quiere, no hay ningún problema, ¿verdad? Pero bueno, el punto es de que Él va a gobernar ese mundo y nosotros vamos a estar en Él con un cuerpo glorificado, un cuerpo nuevo. Y muchas personas miran estos tiempos del reino del Señor Jesucristo en la tierra, lo miran como algo bien etéreo, algo bien espiritual, como que vamos a estar de nube en nube, con un arpa. Mucho de esas cosas tienen la culpa las caricaturas, que algo así nos enseñan sobre el cielo, ¿verdad? Como el reino eterno. Pero no, realmente vamos a estar en una tierra, vamos a tener un cuerpo, vamos a poder comer, vamos a poder hablar con otros, hacer cosas que tal vez siempre quisimos hacer y no pudimos en esta tierra, digamos, aprender a cantar, a tocar instrumentos, a viajar. Esa tierra va a ser hermosa, digamos ahora, si ustedes van a lugares en este mundo, ¿verdad? Tienen la oportunidad de viajar a otro país y ver maravillas. Inclusive en nuestro país hay lugares muy bonitos también. Esa tierra va a ser muchísimo mejor, va a ser más hermoso. Entonces qué bonito va a ser viajar y
cosas así, ¿verdad? O sea, no lo veamos como algo muy espiritual, algo que no lo vamos, o sea, como que vamos a estar cantando y alabando a Dios eternamente. O sea, la gente tiene un mal concepto y dicen que va a ser bien aburrido, pero no, o sea, iba a haber muchas cosas que hacer, muchas cosas que aprender. Y como vimos en el texto bíblico que nos hizo referencia hermana, se me escapa, creo que fue la hermana Zoila, ajá, que hizo referencia al texto de Isaías. Efectivamente, o sea, nosotros vamos a seguir alabando a Dios y reuniéndonos en el día de reposo, que como les bien he mencionado en varias ocasiones, considero yo que es el día domingo. Es el día que resucitó el Señor, es el día que se apareció, bueno, los domingos fueron los días que apareció a sus discípulos, domingo fue cuando vino el Espíritu Santo en Pentecostés para inaugurar la iglesia. Hay evidencias de que domingo partían el pan y se predicaba, se reunían los cristianos. Y bueno, y hay otras evidencias a nivel de cristianos de esa época apostólica, posapostólica, de los discípulos de los apóstoles, se podría decir, en donde hay escritos en donde hacen mención de eso, como en la Didache, que ese es un libro bien interesante, la Didache. De hecho, pensaron en algún momento los cristianos de cierto tiempo que se descubrió incluirlo en el canon de la Biblia, pero al final no lo hicieron, ¿verdad? Pero sí, hay otros textos antiguos que hacen referencia a que efectivamente se reunían domingo, pero bueno, ese no es el tema ahorita. Él juzgará efectivamente en el tribunal de Cristo. Eh, Va a ser un juicio a todos, absolutamente a todos, solo que nosotros que somos hijos de Dios vamos a ser recompensados, vamos a recibir galardones, mientras que quienes no se salven porque no pusieron su fe en el Señor Jesucristo, pues van a recibir una condena, un castigo eterno. También resucitará a los muertos, a los muertos en su segunda venida, recompensará a todas las personas y va a suscitar va a acontecer el arrebatamiento, pues. Entonces ese es como un resumen, perdón, ahí le di clic. Es un resumen de lo que vamos a estar viendo. Bien, con respecto al ministerio pasado, el Señor Jesucristo vino como Salvador, y eso lo vamos a ver en Romanos capítulo 1, versículos del 3 al 4. Quizás para salir de lo común y para que haya un poco más de participación, por favor, si un hermano o una hermana, si puede leer el texto bíblico, por favor. Hola, hola. Hola. Yo, De acuerdo, gracias. en Romanos 1, del 1 al 4. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Muchas gracias, hermano. Efectivamente, aquí vemos al apóstol Pablo. Bueno, vamos a ir quizás parte por parte. El apóstol Pablo ahí menciona que es llamado a ser apóstol. El apóstol Pablo, yo por eso siempre le digo apóstol Pablo, él efectivamente fue apóstol porque el Señor Jesucristo lo llamó y lo llamó a ese ministerio. Hoy en día hay muchas personas que se hacen decir apóstoles, pero en un texto bíblico que leímos la semana pasada vimos que al último que se le apareció el Señor Jesucristo como un abortivo fue a Pablo. Y uno de los requisitos para ser apóstol, que eso lo vemos en el libro de los Hechos, no me acuerdo si en el capítulo 1 o 2, es de que haya visto al Señor Jesucristo. Y Pablo lo vio, o sea, bueno, tuvo un contacto cercano con él, ¿verdad? Entonces por eso es que él menciona que es como un abortivo. Por eso es que él cumple los requisitos de ser apóstol. Entonces,
Hoy en día ya no, ¿verdad? Ahora alguien que se hace llamar apóstol, o sea, quizás ya hay que tenerle cuidado, ¿verdad? Así como quien dice, o tiene mala teología o es un engañador. Bueno, por ejemplo, ahí está el apóstol Guillermo Maldonado, está la esposa, bueno, la ex esposa de él, que no me acuerdo ni cómo, Ana Maldonado creo que se llama, ahora no sé cómo se llama, sí, seguramente se cambió el apellido. Bueno, pero el punto es ese, ¿verdad? Que ya no hay apóstoles hoy en nuestros tiempos y aquí el apóstol Pablo pues se presenta como tal, que él fue el último. Dice, apartado para el Evangelio de Dios. O sea, él tuvo claro su ministerio, su misión, que es por el Evangelio. De hecho, fue de los que más trabajó por el Evangelio. Superó realmente a los demás discípulos del Señor Jesucristo, a los demás apóstoles, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, hablando del Antiguo Testamento, porque acuérdense que este libro, Evangelio de, pues perdón, esta epístola a los romanos, pues se escribió posteriormente, o sea, se escribió en ese momento, ¿verdad? Y no se, o sea, no lo habían consolidado en el canon del Nuevo Testamento. Pero aquí lo que da a entender es de que los profetas de las Santas Escrituras hablaron efectivamente de esa venida del Hijo de Dios, del Señor Jesucristo. Ya hemos visto que desde prácticamente Génesis 3:15, ahí se puede ver como se llama el protoevangelio de lo que iba a suceder. También, bueno, y poco a poco a lo largo de la escritura podemos ver esa figura del Mesías, esa figura del siervo sufriente, esa figura del libertador, el rey de Israel, que, bueno, la promesa a David de esa descendencia. En fin, tantos detalles que nos ha dado la palabra con una revelación, una profecía progresiva, desde el Génesis hasta el Nuevo Testamento, que efectivamente el Señor Jesucristo iba a venir aquí a la tierra. Aquí se menciona, era del linaje del rey David, según la carne. Esa dinastía, esa descendencia fue caminando prácticamente, o sea, de generación tras generación. Y los judíos en ese sentido fueron muy meticulosos con ese tema de la descendencia. Y por eso es que en el libro de Mateo y en Lucas, sí, creo que en Mateo y Lucas están las dos genealogías. Una que se le atribuye a María y la otra que se le atribuye a José. Ambos eran del linaje de David. Por ende, el Señor Jesucristo viene del linaje de David. Según la carne, acuérdense que Él vino en carne. Es el Hijo del Hombre también. Que fue declarado Hijo de Dios. Ahí vemos las dos naturalezas que no se separan. Es Hijo del Hombre e Hijo de Dios. Según el Espíritu de Santidad. Acuérdense que el Espíritu Santo confirmó que Jesús era el Hijo de Dios, el que había de venir, y también el Padre. En aquel acontecimiento cuando se bautizó, pues ahí vemos el testimonio del Espíritu Santo venir sobre él en forma de paloma y de la voz del Padre diciendo que era su Hijo amado, por la resurrección de entre los muertos. Entonces, como hombre, dio su vida en sustitución de la nuestra. Nos dio esa salvación, nos hizo aceptos delante de Dios por medio de la fe en Él. Y Dios, como Dios, vino y dio significado a la muerte. Ahora vamos a ver el ministerio pasado del Señor Jesucristo, o sea, cuando vino aquí. Creo que sonó algo aquí. Perdón, aquí. ¿Por qué le dicen el Hijo del Hombre? Sí, lo que pasa es que el Señor Jesucristo es 100% hombre y 100% Dios. O sea, tiene las dos naturalezas unidas. Entonces, para dejar el Antiguo Testamento bien claro que quien venía no solamente era el Hijo de Dios, sino que era un hombre como tal. Entonces, por eso es que en las Escrituras hace referencia al Hijo del Hombre. Ahí para mostrar las dos naturalezas que tiene el Señor Jesucristo, que
De hecho, hay un texto bíblico que ya vamos a revisar, que era necesario que viniera el Salvador como hijo de hombre, como un hombre. Ya lo vamos a ver, ahí está esa cita, yo no me quiero adelantar esa parte, pero sí, efectivamente es por eso, porque Él, para poder ser nuestro Salvador, para poder para que nosotros no tuviéramos excusa, Él vino en carne, Él vino y padeció prácticamente lo mismo que todos nosotros padecemos, pero sin pecado. Entonces por eso es que Él satisfizo la justicia de Dios, y por eso es que nosotros, por medio de la fe, es que somos salvos, la fe en Él, porque Él sí vivió una vida perfecta siendo hombre, aunque también siendo Dios. Pagó el precio por los pecados de todos nosotros. Fue nuestro representante, así como en Adán, como hombre, ¿verdad? Nos representa a todos nosotros porque por el pecado de ellos, ¿verdad? Adán y Eva, estamos como estamos. Así también en Cristo Jesús, que vino como hombre también, Él ahora nos representa. Nosotros podemos entrar a la gloria del Padre por medio de la fe en Él. Entonces más o menos por ahí está la respuesta, hermana. Igual, porque le dicen el Hijo del Hombre si Él fue del Espíritu Santo. Sí, pero es por eso, por las dos naturalezas. Y eso explica muchas cosas. Por ejemplo, a veces el Señor Jesucristo, por ejemplo, el joven rico le dijo a Él, maestro bueno. Y el Señor Jesucristo le dijo, ¿por qué me dices bueno? Si es bueno solo es Dios. Ahí hay varias posturas, ¿verdad? Y yo creo que ambas son valederas, por lo menos las que voy a decir, de que él sabía que el joven rico no era creyente, o sea, no tenía la fe, no creía que el Señor Jesucristo era el Mesías, porque si lo hubiera creído, o sea, obviamente hubiera vendido todo lo que tenía y se hubiera ido con él, ¿verdad? Pero bueno, entonces por eso es que el Señor Jesucristo, viendo que no tenía fe, o sea, le dijo eso. Pero otra postura es de que Él en su naturaleza humana, como hombre, le dijo, le expresó que no, o sea, dándole a entender que no es que Él fuera bueno, sino que el único bueno es Dios. O sea, la naturaleza divina de Él sí es bueno. Pero en su naturaleza de hombre, eh, o sea, no es que no fuera bueno, pero esta carne, pues, o sea, está destinada a la muerte, ¿verdad? Entonces, más o menos por ahí, y así hay otros textos bíblicos en donde se explica por esa doble naturaleza, o sea, del Señor Jesucristo. Entonces, sí, fue concebido del Espíritu Santo. Y por eso es que es divino, por eso es que es 100% Dios. Pero como nació de una mujer, de una virgen, en este caso María, el ADN, la carne y el hueso, todo fue como un hombre, o sea, como un hombre igual que nosotros, pues, o sea, seres humanos. Entonces, por eso es que se dice que es el Hijo del Hombre y es el Hijo de Dios. Bien. Ok, entonces, sí, hermano, ok, de acuerdo, gracias, hermano. Entonces, como sumo sacerdote, el Señor Jesucristo vino, y vamos a leer Hebreos capítulo 4, del 14 al 16. Lo voy a leer yo para. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza. Ahí vamos, nuestra semejanza. ¿Cómo somos nosotros? Hombres, ¿verdad? Entonces, Él vino como hombre, como ser humano, y por eso es que Él efectivamente puede interceder por nosotros, porque vino como ser humano y se compadece de nuestras debilidades, porque Él de alguna forma experimentó de primera mano el ser un ser humano, ¿verdad? En tener esas debilidades. Eso sí, pero sin pecado. Porque Él fue concebido del Espíritu Santo y porque es Dios, ¿verdad? Entonces Él no tiene relación con el pecado en ningún momento de toda su existencia.
Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, como hombre, el Señor Jesucristo representa al hombre como un sacrificio por el pecado. Y como Dios representa a su pueblo delante de Dios. Bueno, solo para adelantar el texto la mención que le dije a la hermana, es que ¿por qué es necesario que el juez sea humano? O sea, sea un hombre. Un ser humano, o sea, un ser humano. Para no poner así Y dice, ¿por qué es necesario que el juez sea humano y haber vivido en la tierra? Para poder refutar todas las excusas que los humanos pudieran presentar. O sea, cualquiera podría decir, o sea, o quejarse, ¿verdad? ¿Por qué hay gente que se pierde, digamos? O sea, el Señor Jesucristo vino como ser humano, Él padeció y vio toda esa debilidad que es tener que tener hambre, tener sueño, tener que ser tentado inclusive, porque Satanás lo tentó también. Y muy seguramente ese tipo de tentación de que el mismo Satanás lo haya hecho tuvo que haber sido, aparte que había ayunado 40 días y 40 noches, o sea, era una tentación sumamente grande, además de que tergiversaba las escrituras y lo trataba de justificar con la palabra, o sea, no sé, nosotros muy probablemente cayéramos en ese tipo de trampas. De hecho, hay muchos que caen, por eso hay tantas iglesias falsas, falsas denominaciones, bueno, testigos de Jehová, mormones, que se dicen ser cristianos, pues, y no. O sea, hay cosas que nos separan y que no son reconciliables. Mientras que hay denominaciones cristianas que no es que, o sea, nos separan algunos temas doctrinales de segundo o tercer orden, pero por lo menos en lo fundamental sí estamos de acuerdo, pues, pero igual. Esa era una de las preguntas. Y la otra pregunta, ¿por qué el juez tiene que ser también Dios? Pues para que su juicio sea verdadero y justo, porque Dios es Dios, ¿verdad? Él es justicia, Él es verdad. No puede ser injusto porque no es parte de su naturaleza. Entonces definitivamente tenía que ser Dios, tenía que ser hombre y tenía que ser Dios. Bien, parte de su ministerio entonces es como juez. Eso lo vamos a ver en Juan capítulo 5. Versículo 22. Aquí voy a pedir a una hermana que si lo puede leer, por favor. Creo que hermana Zoila no tiene bien el micrófono, entonces nos queda por delimitación a hermana Jacqueline. Ahí si nos hace el favor. Está bien. Dice Juan 5, versículo 22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Excelente, gracias hermano. Bien, este texto bíblico ya lo habíamos leído anteriormente en su contexto, pero aquí lo que se quiere como resaltar es eso, de que el Padre ha delegado en el Hijo el juicio. Entonces quien nos va a juzgar a nosotros en ese día va a ser el Señor Jesucristo. Vamos a estar delante de Él y es cierto, nos vamos a sentir alegres, vamos a llorar y vamos a estar delante de Él, pero nos va a juzgar también. Obviamente nosotros bueno, nos va a decir, buen siervo fiel y justo, entra al reino que se ha preparado y nos va a dar galardones. Entonces va a ser algo muy bonito, pero igual, o sea, no sabemos. Yo entiendo que no va a haber como un recordatorio de todo lo malo que hemos hecho, sino que quien pagó el precio por los pecados fue el Señor Jesucristo, pues entonces todos nuestros pecados han sido borrados, pasados, presentes y futuros. ¿Por qué? Porque si Dios lo decidió desde antes de la fundación del mundo, significa que desde la eternidad Él eligió a sus hijos. Y Él sabe cómo vamos a terminar, Él sabe todos los pecados que vamos a cometer en toda nuestra existencia. Y a pesar de eso, nos elige para salvación y Cristo Jesús murió por nuestros pecados. Entonces por eso es que delante de Él somos santos, somos apartados. Entonces yo creo que no nos van a recordar nuestros pecados pues en ese momento del juicio, sino que ahí pues hay un texto bíblico, ahorita por tiempo no lo voy a buscar ni leer, pero hace referencia de que cómo edifico yo mi vida, por así decirlo, ¿verdad? Así con material
de oro, de plata, o de, ¿cuál era ese material que decía? Sí, hojarasca. O sea, que cuando ya pasa la prueba de fuego, ¿verdad? Que son las pruebas de la fe y todo eso, ¿verdad? Y va a ser en ese momento, en ese juicio, ¿verdad? Que tengamos con el Señor Jesucristo, en donde no es que se pierda la salvación, pero sin embargo vamos a pasar como por fuego, dice en la Escritura. Entonces, o sea, sí vamos a ser salvos, pero no vamos a tener muchos galardones. Entonces hay que procurar efectivamente hacer tesoros en el cielo y pues y sorprendernos en la vida, en el reino del Señor, para ver a qué se referían con esas coronas que hace referencia la palabra que vamos a recibir quienes logramos estar en ese reino del Señor. Bien, entonces como juez vino el Señor como hombre a juzgar como un semejante, o sea, Él experimentó, como les mencioné, todo lo que un ser humano experimenta, lloró, tuvo hambre, se compadeció de las personas, sufrió, o sea, obviamente, un sufrimiento sumamente duro, cruel. Los romanos no eran máquinas de matar, pues, o sea, ellos habían sido entrenados para ser así, y en esos tiempos, o sea, con solo pensar de que ellos se divertían con el Coliseo, o sea, eso pasó más adelante, ¿verdad? Entiendo yo, después de la muerte de Cristo, entiendo yo que fue que estaba el Coliseo, y ellos disfrutaban al ver a la gente despedazada por leones y cosas así, imagínense, o sea, el tipo de mentalidad de ese tiempo. Entonces, estos soldados romanos que estaban latigando al Señor y golpeándolo, o sea, no, o sea, lo hacían fuerte, o sea, era un dolor complicado. Entonces, sí, él tiene toda la eh, ese efecto moral, o sea, él tiene toda el derecho de juzgarnos porque vino como ser humano y obviamente como Dios, pues tiene todo el derecho de juzgar. Pues. Y Dios, o sea, Dios es Dios y Dios pudo haber eliminado toda la humanidad y ya, ¿verdad? Y Él no es que nos necesita, Él es Dios, o sea, no necesita de nada de nosotros, pero sin embargo Él nos ama y nosotros lo necesitamos a Él. Entonces ahí, bueno, así es más o menos la cosa. Eso es lo que ya les mencioné, ya les leí. Siempre con el ministerio pasado como fuente de la vida cristiana. Él nos dio un ejemplo. Eso ya lo leímos también, como les mencioné anteriormente. Este es como un repaso de muchos textos bíblicos que ya vimos. Como hombre vino y nos dio ejemplo, y como Dios vino a dar poder a nuestras vidas. Vamos a leer 1 Juan capítulo 2, versículo 6. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. ¿Cómo anduvo el Señor Jesucristo? Pues viviendo una vida perfecta. Nosotros, como les mencioné anteriormente, por medio del Espíritu Santo podemos hacer obras que le agradan a Dios, podemos vivir de una forma santa, tal vez no perfecta, pero sí genuinamente, o sea, sinceramente, porque nos sentimos mal cuando pecamos. No, el que dice que no peca es mentiroso, dice en Santiago, ¿verdad? No me acuerdo, creo que en el libro de Juan, pero definitivamente nosotros somos pecadores, pues lo voy a buscar mejor para no estar. Es en en Juan, era primera de Juan, capítulo 1, versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces, sí, ¿verdad? O sea, todos pecamos. Pero sin embargo, por medio del Espíritu Santo nosotros estamos en un proceso de santificación en donde vamos de gloria en gloria, pareciéndonos un poquito más al Señor Jesucristo. Podemos retroceder, sí, pero podemos retroceder un poquito, pero tenemos que adelantar un poco más de donde retrocedimos. Entonces, la vida del cristiano es así, ¿verdad? Tarde o temprano, pues sí van a haber momentos que caemos, pero el justo se cae 7 veces y 7 veces se levanta, ¿verdad?
También prometió que enviaría al Consolador, al Espíritu Santo. Ese es parte de la promesa, es parte de que en el Antiguo Testamento estaba profetizado también. La visión del Valle de los Huesos Secos da a entender eso, ¿verdad? Que el Espíritu prácticamente hace que esos huesos que parecían estar muertos, o sea, al final recibieron vida. ¿Y qué representa eso sino el nuevo nacimiento? Ahí en el Nuevo Testamento habla de que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y por medio del Señor Jesucristo y el Espíritu Santo en nosotros, pues nos ha dado vida, una nueva vida en Cristo. Pero bueno, vamos a leer el Evangelio según Juan, capítulo... no leí este otro, Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Una de las frases emblemáticas de nuestra iglesia con respecto a las misiones. Nosotros hemos sido llamados para ser testigos de nuestro Señor Jesucristo, para testificar de su evangelio, para testificar sobre ese gran poder, esa gran misericordia y ese gran amor de nuestro Dios y Salvador. Bien, Juan capítulo 14, versículos del 16 al 18, por cuestión de tiempo lo voy a leer yo. Y yo rogaré al Padre, dice el Señor Jesucristo, y os dará otro consolador. Ojo ahí, ¿verdad? Ahí dice otro. O sea que el Señor Jesucristo efectivamente es consolador. Y esta palabra consolador viene de paracleto. Quiero ver si lo puedo poner. Que prácticamente significa abogado. Logos, calogos. Vamos a buscar. Juan 14, 16. Buscar Juan 14, 16. Y vamos a ver el original en griego. Aquí está la versión en Reina Valera y este es el griego original. Consolador dice ayudante. Es como una traducción también más literal, obviamente. Esto es una traducción más literal. Viene de la palabra en griego parácletos. Parácletos lleva tilde en la A. ¿Qué significa intercesor, consolador, abogado? Entonces, más literalmente tiene que ver con alguien que está a nuestro lado, alguien que nos apoya. ¿Qué es un abogado sino alguien que nos representa, que pues sí, que nos defiende? Entonces, sumamente bonito esa figura de que el Señor Jesucristo es nuestro abogado también, pero mora en nosotros también el Consolador, que en este caso es el Espíritu Santo, para que esté con vosotros para siempre, dice, y eso es muy bonito también, porque cuando dice que es para siempre, es para siempre. Entonces, por eso la salvación no se pierde, ¿verdad? Una vez uno recibe el Espíritu Santo, somos sellados con el Espíritu Santo, y una vez sellados, o sea, allí no hay vuelta atrás, o sea, ya estamos marcados, así como hay personas que están marcados con el sello de la bestia, el 666, que muchos lo traducen como algo futurista. Yo no lo veo mucho así, fíjense, yo lo veo como en el Génesis, por ejemplo, Caín mató a Abel y Dios le puso una marca a Caín. Ahí pueden ustedes ver el símil, la marca de Caín, el primer pecador, por así decirlo, que, bueno, Adán y Eva pecaron, ¿verdad? Pero el primero que sabemos nosotros de primera mano que no se salvó. Alguien que estamos seguros que está en el infierno, ¿verdad? Que estará en el infierno, que está en el infierno. Entonces ahí podemos ver el símil, los que tienen la marca de la bestia y los que tienen la marca o el sello del Espíritu Santo. Entonces la salvación no se pierde. Aquí dice el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Las personas del mundo, el hombre natural, nosotros que estamos estudiando la Biblia, dicen esto están perdiendo el tiempo, que son más pecadores ellos que yo, que son hipócritas, y empiezan a decir un montón de cosas. Bueno, o sea,
Ahí cada quien va a rendir cuentas al Señor en ese juicio, ¿verdad? Que va a haber y pues que Dios tenga misericordia de todos, de ellos también. Nosotros no sabemos quién es salvo, solo Dios lo sabe. Entonces a nosotros nos corresponde orar por todas esas personas y pues tratar de dar un testimonio con nuestra vida de que somos nacidos de nuevo y poder hablarles del Evangelio también. Pero bueno, nosotros entonces recibimos al Espíritu Santo y los del mundo no lo conocen, no lo miran, para ellos es locura eso. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Aquí acuérdense que el contexto es antes de la resurrección, antes de la muerte del Señor Jesucristo. Está hablando con sus discípulos, quienes serían los apóstoles. Entonces, ahí está diciendo claramente que mora con vosotros. ¿Por qué? Porque ellos tuvieron el poder, fueron delegados en un tiempo del ministerio del Señor Jesucristo para ir a sacar demonios, a sanar, a ir de casa en casa, pueblo en pueblo, hablando de las buenas nuevas, que el reino de los cielos se ha acercado y sanaban enfermos, y etcétera. Entonces, ellos tenían efectivamente el Espíritu Santo en ese momento, pero estaba pendiente la promesa de la morada del Espíritu Santo en el creyente, que iba a estar para siempre, como dice aquí. Por eso es que les menciona, porque mora con vosotros. En ese tiempo estaba el Espíritu Santo posado en ellos, porque ellos estaban haciendo las obras del ministerio, parte del ministerio del Señor Jesucristo. Pero también en ese tiempo de Pentecostés iban a recibir al Espíritu Santo, que iba a morar para siempre en ellos. Entonces por eso es que les dice: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Bien, 6 y 20. De ahí el versículo 26, prácticamente es el mismo capítulo. Versículo 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Y aquí hay algo curioso, ¿verdad? Aquí se menciona: y yo rogaré al Padre y os dará para que sea... no, es otro texto bíblico, perdón, estaba pensando en otro. Más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Pues sí, aquí es. Si se fijan, tanto el Padre como el Hijo envía al Espíritu Santo. Eso nos da a entender aquí. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces, y eso explica muchas cosas, porque en el Nuevo Testamento, a pesar de que estos libros fueron escritos como posteriormente a los hechos, ¿verdad? Más o menos entre los primeros años del año 70, bueno, el más lejano creo que fue escrito como en el año 90 después de Cristo, algo así. Pero ellos se acordaron, o sea, de todos esos acontecimientos, o sea, lo que tenemos nosotros en el Nuevo Testamento, definitivamente eso es inspirado por Dios, o sea, por el Espíritu Santo. Es palabra de Dios. ¿Por qué? Porque todos estos apóstoles que escribieron de forma directa o indirecta el Nuevo Testamento, de repente se acordaron de todas las cosas y asociaron las cosas y dijeron: hey, esto es como se cumplía en la profecía de tal y así, ¿verdad? Empezaron a relacionar todo, y prácticamente el Nuevo Testamento explica o interpreta muchas de las cosas que pasaron en el Antiguo Testamento. Por poner solamente un ejemplo, la serpiente de bronce, lo que pasó, bueno, no, eso lo explicó el Señor Jesucristo. Quiero ver qué otro puede ser. Bueno, todo lo que nos enseña el Nuevo Testamento es básicamente la interpretación del Antiguo, como el nuevo nacimiento, como el bautismo. Permítame, que está llorando el gato por ahí. Bueno, ya se va a calmar. Voy a seguir, quiero ver capítulo 15, siempre del Evangelio según Juan, versículo 26. Es bien parecido al anterior, miren. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí nuevamente.
una de las funciones del Espíritu Santo, además de ser consolador, de ser nuestro abogado ante el Padre, intercede por nosotros. También Él nos recuerda, además de que nos recuerda lo que está escrito del Señor Jesucristo, sus mandamientos y todo eso, Él da testimonio acerca del Señor Jesucristo en nuestros corazones. Luego tenemos Juan capítulo 16, versículo 7, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Nuevamente el Señor Jesucristo dando esas instrucciones a sus discípulos, que a pesar de que ellos sabían que el Maestro, porque ya les había dicho como en 3 ocasiones, de que iba a morir, que iba a ser entregado, y que iba a resucitar también, inclusive les dijo. Pero ¿qué pasó? Ellos se sentían como tristes, como no sabían qué pensar. Pero sin embargo, el Señor Jesucristo, como todo lo sabe, es omnisciente, es Dios, les dijo que les convenía a ellos de que Él se fuera, porque si no, no les iba a enviar el Consolador, el Espíritu Santo, el cual les iba a dar el poder para hacer la voluntad del Padre en este mundo. Y sí que hicieron muchas cosas los discípulos, o sea, ellos, es cierto, murieron mártires, sufrieron, pero ellos, o sea, prácticamente es parte del fundamento de la iglesia de Dios. Definitivamente ellos van a tener muchos galardones ahí, tienen muchos galardones. No sé, ya cuando estemos en el reino del Señor Jesucristo, muy probablemente ellos van a ser sus ministros, no sé. O sea, va a haber, yo creo que va a haber una jerarquía. Entonces, seguramente ellos van a estar el más cercano al Maestro, ¿verdad? El Señor Jesucristo. A ver, ¿qué horas son? Faltan 5 minutos. Permítame, solo voy a sacar al gato que está molestando ahí, permítame. Bien, ya vine, perdón. Vamos a continuar. Hechos, capítulo 2, versículos del 1 al 14. Nos dice, bueno, este es el acontecimiento de la venida del Espíritu Santo, la inauguración de la iglesia en Pentecostés, el día domingo. 7 semanas después de la fiesta de los panes sin levadura. Bueno, básicamente es después del primer día de reposo, de la fiesta de las primicias, un día domingo, 7 semanas después, Pentecostés. Ahí fue exactamente cuando sucedió este acontecimiento. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, o sea, estaban reunidos los apóstoles y un montón de discípulos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. De hecho, en el Antiguo Testamento, el Espíritu de Dios se le conoce como Ruaj, como el aliento de Dios. Es algo así, y bueno, y el aliento es más o menos como un viento, ¿verdad? Y hay otra parte en el Nuevo Testamento, lo hemos leído en clase anterior, donde hace referencia de que el Espíritu es como el viento que uno no sabe, o sea, no lo mira y va de un lado para otro, pero nosotros sabemos que está ahí el viento. Entonces, por eso es que se hace como ese símil entre el Espíritu Santo y el viento. Entonces dice, vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Muy probablemente ese acontecimiento se dio así, con viento, para que ellos tuvieran esa seguridad, porque en el concepto judío ellos sabían de que Ruaj, el aliento, era como un viento, en este caso de Dios. No es primera vez que se habla de un viento recio en la Biblia.
haciendo como referencia a Dios, ¿verdad? Entonces, para que ellos estuvieran seguros de que ese momento era el prometido, la venida del Espíritu Santo, es que sucedió todo esto. Y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y cuando hablamos de lengua, estamos hablando de idiomas reconocibles, o sea, la gente que estaba por ahí de otras partes, de otros países, y los oían, decían, hey, este está hablando en mi idioma. ¿Y cómo, verdad? Si ellos no sabían hablar ese tipo de idioma. O sea, obviamente esto fue un milagro, fue algo, un acontecimiento importante. Es la inauguración prácticamente de la iglesia. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Tuvieron esa experiencia de la llenura del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Obviamente estamos hablando que en Pentecostés es una fiesta judía. En esos tiempos, pues esas fiestas eran respetadas y la gente iba a Jerusalén. Son una de las 3 fiestas más importantes de los judíos, o sea que, y tenían como costumbre ir a Jerusalén, al templo, pues, que en ese tiempo lo tenían. Entonces, y como los judíos estaban repartidos en tantas ciudades, ellos aprendieron a hablar otros idiomas. Entonces, por eso es que fue así. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propio lenguaje, bueno, en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua, en la que hemos nacido? A esto hablando otras personas, no necesariamente judíos de otras partes, sino acuérdense que como una fiesta judía y Jerusalén era como un lugar cosmopolita donde había un montón de tipos de gente de otras partes. Entonces ahí habían partos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, dice, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia. O sea, había un montón de gente de todos lados, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá del Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, o sea, gente de otros lados, cretenses y árabes. Y ahí dice la palabra, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Imagínense, o sea, no estaban hablando cualquier cosa, ¿verdad? Hay gente que hoy en día dice que habla en lenguas, pero realmente no es ningún idioma conocido. Ellos lo que argumentan es que es lenguaje angelical, solo porque el apóstol Pablo en una ocasión hizo un símil de eso, una comparación más bien, de que dijo de que si yo hablase lenguas angelicales y no tengo amor, nada soy. Ahí lo que él estaba haciendo era como una exageración, o sea, como poniendo, o sea, como para darle fuerza al hecho de que si una persona no tiene amor, no se puede decir que es cristiano. Simplemente no lo es, o sea, entonces eso es más que todo lo que quería dar a entender. Es una hipérbola según los estudiosos, ¿verdad? Una hipérbola es una exageración, es como cuando yo digo, te he dicho 1000 veces lo mismo. Y eso es mentira, o sea, uno no ha dicho literalmente 1000 veces lo mismo, pero ya saben a qué se refiere, sino que ya se lo repitió varias veces y es una expresión, como una exageración que nosotros entendemos, o sea, cuando nos lo dicen, no lo tomamos de forma literal. Pero bueno, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto, o sea, estaban como ebrios. Y ahí empieza el primer discurso de Pedro en este día tan importante de la inauguración de la iglesia oficialmente. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Y ahí empieza el discurso. Quiero ver.
el punto aquí es de que vino el Espíritu Santo en ese tiempo de Pentecostés, fiesta de las semanas, si lo quieren investigar, es la fiesta judía. A ver qué razón. Ya me pasé 3 minutos. Bueno, entonces, hermanas, hermanos, no sé si tengan alguna consulta, algún comentario o algo que quieran añadir. ¿Todo bien? Por el momento todo bien, hermano. De acuerdo, muchas gracias, hermano. Excelente, entonces, no, hermano, muchas gracias, todo bien, excelente, gracias. Bien, entonces nos quedamos hasta acá. Muchas gracias por su asistencia. Ya llevamos como 18 semanas, entonces le felicito porque están esforzándose. Yo sé que a veces como que el cansancio, un día sábado, ¿verdad? A las 5:30, es difícil, pero sí, gracias a Dios, pues estamos aquí donde quiere el Señor que estemos. Entonces, gracias, hermanas y hermanos. Y pues vamos a orar para cerrar este tiempo. Vamos a decir: Señor, te damos las gracias por este día. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos estudiarla, tenemos libre acceso a ella. Te damos las gracias, Señor, porque nos enseñas, nos revelas tantas cosas en ella. Ayúdanos, Señor, a poder aprender más de tu palabra, de poder conocerte más, Señor, conocer más a tu Hijo amado Jesús. Que podamos, Señor, entender ese ministerio, ese trabajo, esa obra que hizo nuestro Señor Jesucristo y lo que está haciendo actualmente y lo que hará también. Ayúdanos a tenerlo presente, Señor, que podamos vivir a la luz de ello, teniéndolo como ciertísimo en nuestras vidas, tanto así que podamos compartirlo con los demás personas que están a nuestro alrededor. Y ayúdanos, Señor, a reflejar tu luz, a poder realmente vivir una vida conforme a tu voluntad, Señor, dando frutos con nuestros hechos, con nuestra vida, con nuestras obras, que podamos bendecir a otros, Señor, y hacer lo que nos corresponde hacer como hijos tuyos. Gracias, Señor, por todo. Danos un buen descanso. Bendice, Señor, a mis hermanas, a mis hermanos presentes y que van a ver en retransmisión este video. Bendícelo, Señor, y ayúdanos a seguir adelante buscando más de ti, Señor. Bendícenos, Señor. Gracias por todo. En tu nombre hemos orado, por los méritos de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, muchas gracias, hermanas, hermanos. Dios les bendiga. Pasen buenas noches y Dios mediante nos vemos la otra semana. Adiós. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches.